yo soy cristiano, pero estoy en contra de las prácticas que hoy se conocen como el cristianismo, porque también estudio historia y me he dado cuenta que hay varios papas que tildaban de herejes a los primeros, se podría decir según muchos historiadores cristianos originales, ¿no? Que eran los ebionitas, entre otras facciones más. ¿Tú qué opinas de ellos? ¿Tú piensas que el De esto, judaísmo del primer siglo sí. eran realmente tenían una facción cristiana que creían en Bueno, Jesús como el esta es Mashiach? una de las preguntas más intrigantes y hay un libro de esto escrito por el doctor Antonio Piñero, Cristianismos derrotados. Esa es su tesis ahí, de que cuando hoy en día hablamos del cristianismo, asumimos que el cristianismo es como lo que vemos hoy, el católico y sus vertientes, pero lo que la gente no entiende es que esos parten de una de las formas de cristianismo que triunfó, que es El básicamente el helenizado, paulino y una interpretación helenista. del cristianismo paulino, pero es que habían muchos más, como tú mencionaste, están los ebionitas, habían gnósticos, habían lo que eran los ebionitas, por ejemplo, Nazarenos. que traiste a la mesa, eran personas que eran entre ellos muchos judíos, porque los primeros cristianos eran judíos, ¿sí? Es algo chistoso. No sé, alguien había dicho en antes que tú habías subido, había dicho, es que los judíos han inventado muchas cosas, se han inventado la USB, el tomate cherry, los algoritmos de los, como ustedes me están viendo, y el formato de sonido de MP3 y todas estas invenciones de judíos, los judíos también se inventaron el cristianismo, ¿sabían eso? Entonces, lo que había es que había un grupo de judíos que todavía eran como los judíos estilo fariseo, como esa misma tendencia y que cumplían la ley y tefilín y todo esto y tal, pero creían que Jesús era el Mashiach. Entonces existía un grupo por el estilo y había muchos más grupos. Es decir, Claro. tenías mezclas Habían de muchas grupos raíces. mistéricos con... Perdón. Habían raíces del cristianismo, muchas raíces del cristianismo. Claro, habían muchos cristianismos, pero el que triunfó fue la interpretación paulina. Paulino helenista es el que triunfó, ¿no? Claro, esa fue el cristianismo triunfante. Entonces, no sé exactamente a qué te refieres que no estás de acuerdo con las prácticas. Pero, Hay ajá, muchos, pero tú hoy qué en día también opinas, hay muchos cristianismos, es decir, sí, sí, pero tú qué sí, opinas, o sea, exactamente, de, de judíos que realmente, o sea, judíos, ¿no? En el sentido cultural, que creían en Yeshua como el Mesías, como el Mashiach, porque después de la yo, destrucción del segundo templo de Bar Kokhba, creo que se va con otro tipo de sentido, ¿no? Y agarran claro, más la tradición oral, agarran otro tipo de puntos que ya no lo quieren determinar como el Mashiach y se separan del cristianismo al momento de ver que los ebionitas o ellos no querían meterse en ese tipo de soluciones políticas, se podría decir, porque el término claro, porque Mashiach ellos quiere decir no también un tenía ungido sentido político. coronar a Bar Kokhba como Mashiach si ellos ya tenían un Mashiach. Por supuesto, eso contradeciría su fe y su grupo Ajá, de y su ahora lo escuela. que yo hago en sí, o sea, leo bastante lo que es el Talmud o los tratados del Pirkei Avot y a veces agarro algunas situaciones del Nuevo Testamento, y lo remito con eso y como que me dan un sentido, porque yo pienso que si no está el argot judío en el Nuevo Testamento no existe, porque no habría otra manera de En interpretarlo. cuanto a eso, yo lo veo un tanto al revés, en el sentido de que yo, de hecho, la primera vez que abrí el Nuevo Testamento en mi vida fue cuando tenía 26 años y me llevé muchas sorpresas. Yo no, creo que no sabía que esa era la narrativa y hasta el día de hoy, que ya lo he releído varias veces y ya como que lo he tratado de palpar más al Nuevo Testamento, veo que no encaja con lo que es la tradición judía. Por más que haya ¿Qué, habido qué pensadores opinas? como ¿Qué Joseph opinas Klausner y de, como David Flusser, yo no veo claro, que encaja claro. con el pensamiento ¿Qué judío. opinas de Juan 1:1? Algunos muchos lo interpretan como que se está hablando de dos dioses, pero cuando yo agarro legítimamente desde el punto hebreo, cuando dice en el principio era el Logos, lo determino como en el Génesis, en el Bereshit. Y el Logos creo que es el Vaidaber, Entonces, creo que vendría a ese es ser. uno Pero de no los existe el argumentos, es uno no de los existe el argumentos Vayomer, del ¿no? misionerismo que dice que no, está escrito en el Targum No, no, Onkelos, no, no, no. que No, ahí no, lo dice que me Memra. refiero es que Entonces, Memra es como el verbo y como el Memra es no, como un ente, entonces es una de las no, no, tres no. partes del espíritu. Yo no creo en el sentido de que el espíritu es una persona, el padre otra y el hijo otra, ¿no? El Ruach HaKodesh, el término, lo han creado los judíos y no significa eso. Y, y bueno, yo a veces agarro el punto de, por ejemplo, Bayomer, que tiene la raíz de mamar, que en el tratado de Pirkei Avot se menciona con cuántas mamar se hizo el mundo. Entonces yo pienso que se refiere a la voluntad de Dios, la voluntad del Eterno, de que de Sí, Juan 1:1. es algo así. Por supuesto, es Ajá, algo o así, sea, es el yo Memra. agarro ese punto para interpretarlo, ¿no? Porque no me Sí, sí, sí. parece que tenga que hablar el Espíritu Santo de una persona divina,
porque incluso los Tienes razón católicos que dicen que eso es eso, un dogma de fe. tienes razón que el Memra le apunta hacia allá. El logos de Juan no le apunta hacia allá. El logos de Juan viene de pensamientos grecorromanos. El logos es parte de los planteamientos platónicos, aristotélicos también, de, ¿sabes? Como las partes del alma, las carrozas que jalan el alma. Uno de estos es el logos. El logos es parte del pensamiento grecorromano y es muy característico a lo largo de lo que detalla Juan en su obra. Por eso es que no encaja. Tratar de meter el Jacob, Memra con el logos es. ¿cómo lo verías si el Nuevo Testamento hubiera sido escrito en hebreo? Si hubiera escrito, hay muchos textos que fueron escritos en hebreo que no los consideramos canónicos, como por ejemplo el libro de Hanoch, el Enoch en español, que son conocimientos muy lindos, son como leer, no sé, La República de Platón, como que, ¿sabes? Hablan de cosas muy interesantes. Hay otros textos escritos por judíos que no fueron escritos en hebreo, como Flavio Josefo, y que no tienen tanto el carácter grecorromano como Flavio Josefo, pero fueron escritos en ese idioma, pero se puede sentir que lo escribió un judío legítimamente con una forma de pensar bastante así. Pero el Nuevo Testamento no, el Nuevo Testamento se palpa que no, que su origen no es tan, aunque Mateo, Hay algunos, ¿no? Hay algunos que sí. Mateo tiene un lenguaje que quizás uno de los editores pudo haber sido un fariseo. Es decir, el lenguaje que usa es fariseo, pero de los 5 editores de Mateo, los otros 4 se siente que no lo es. Es decir, como trae las citas y no, o sea, me parece que la sumatoria es verdad. Es que, a ver, si fue una religión creada por judíos, algo de hebraísmos tienes que tener, ¿no? Es imposible que no. Pero en la sumatoria total, a mí en lo personal no me encaja. Yo entiendo que hay personas como grandes académicos que hubo como Flusser y todos esos que dicen que encaja. Para mí no encaja. Como hay otros que dicen que no encaja, otros académicos como Maccabi y así. Pero para que, para que sepas, esa es mi postura. Y sobre la escuela que creía que era el Mashiach, yo creo que lo que ocurrió es que después de ya las revueltas, ellos se perdieron y ya simplemente no se pudo sostener. Acá dice Shemtov Porque tradujo Mateo al hebreo. eh, Dice Casa Israel. es, Cor- es, sí, lo tradujo el catalán al hebreo del siglo XIV. es interesante porque a veces también agarro el Nuevo Testamento y conozco un poco de historia. Y veo que a veces a Yeshua se le preguntaban de qué era, si era lícito repollar, creo, a la mujer. Y él responde en caso de adulterio, solo en caso de adulterio, ¿no? Y ahí como que leí un poco de las escuelas rabínicas antes de Yeshua, antes de Jesús, que eran las de Gilel y Shammai, y tenían diferentes interpretaciones para el punto del adulterio, ¿no? O cuándo se podría dejar a una esposa. Y él como que tenía el conocimiento para darle un poco más a la de Shammai, creo que era la que decía solo en caso de adulterio se podía dejar a la mujer. O sea, Y como que sí lo noto como... este es otro de Sí, los dígame. grandes argumentos de los mesiánicos netzaritas misioneros que tratan de poner a Jesús. Hay veces opinado como Bet Hillel, a veces opinado como Bet Shammai, y entonces acá lo que hacen es citar el tratado de Gittin en la Mishnah, en el capítulo 9, la última alajá de esa Mishnah, es Desde que un punto histórico, sobre ¿cómo lo ves tú, Jacob? Más lo allá que de yo misionerismo. sí, lo que yo hago es remitir a las personas a que no solamente conozcan la Mishnah en los textos de Qumran, y tengo un video del tema donde comparo la postura de Jesús del divorcio con la de la secta de Qumran, y se puede ver que tiene más cercanía con los apocalípticos qumranitas que con lo que tiene cercanía de Bet Shammai. Entonces, lo que hace acá el misionerismo es tratar de encajar, de ensamblar a un Jesús. Eso es como mi crítica, que están tratando de tomar fuentes de la Mishnah, particularmente el judaísmo fariseo, y decir, miren, acá Jesús dijo algo que se parece a Bet Shammai, porque Bet Shammai tenía una discusión con Bet Hillel sobre el divorcio y como decía que no se puede, entonces esto. Entonces lo encajan a la fuerza en Bet Shammai. Lean la literatura de esa época, la postura del divorcio en los cumranitas se parece mucho más a la de Jesús, y hay muchas cosas esenias que se parecen mucho más a Jesús que fariseas. El judaísmo galileo es poco explorado en la academia occidental en Israel. Hay más expertos que han explorado el judaísmo galileo, y Jesús encaja muy bien en ese tipo de judaísmo. Es decir, es mucho más complejo. Es la postura de esta, un Jesús histórico diciendo sus posturas sobre la Ajá. halajá, es decir, sobre la ley judía, se entienden mucho mejor si uno entiende todo el marco judío, y por eso creo que simplificarlo con que se parece a Bet Shammai es algo menor, es algo que es muy Es que de es la algo, es academia algo de que hace también, 30 años. además que podría pasar porque estaríamos hablando de un judío del siglo I, ¿no?
O sea, también creo que Sí, tenían el conocimiento, todos los judíos siempre hacían esa alajá, ¿no? Tenían ese conocimiento de sí, ese no. punto de interpretaciones, ¿o no? Sí, 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 la halajá. Es que el judío siempre ha tenido la halajá. Jesús no creo que haya sido ajeno a la halajá. Yo creo que Jesús hizo su propia halajá. Y por eso fue que su grupo fue distinto, fue revolucionario justo por esto, porque él hizo su propio escuela de pensamiento. Por eso creo que, digamos, resaltó o se diferenció de los demás grupos. Pero a lo que voy es que si nos las personas tratan de simplificar, como de encasillar a Jesús con o era fariseo, o era saduceo, o era esenio. Pero es que es mucho más Creo que complejo. no era ninguno, creo, porque tenía un poco de todo. Eh, Creía en la resurrección y eso Tenía solo eran los muy fariseos, poco los de todo, saduceos, tenía, ¿no? en mi opinión, mucho de esenio, mucho más de Galileo, y ese es Jesús, es una suma entre esos dos. Pero tú crees de esenio porque creo que los esenios no se juntaban con los que eran pecadores, no se juntaban con los que Por, estaban por en muchas ese más punto, pero razones, Jesús sí lo y hacía, ¿no? te invito a ti y al público, tengo un video del tema y busquen, no sé, Jesús Esenios, donde yo explico en un video como de casi media hora los paralelos que se pueden encontrar entre la literatura del Nuevo Testamento, la academia fabricaron a un Jesús histórico del Nuevo Testamento, ¿sí? Pero sacarlo de los factores del Nuevo Testamento que se parecen a la literatura de los qumranitas, que se estima que los qumranitas eran esenios, hay discusión de esto también, pero y sobre eso último que acabo de decir, que la figura del Jesús histórico se fabrica a partir del Nuevo Testamento canónico, de los cuatro evangelios. Pero como tú bien señalaste, había otras escuelas de pensamiento cristiano. Solo que lo que hace la academia es tratar de tomar y me parece un tanto ingenuo por parte de los académicos, como tratar de fabricar este ente imaginario, el Jesús histórico imaginario, que es porque hay tres Jesuses, ¿sí? El Jesús de la fe, el Jesús histórico y el Jesús real. El Jesús real nadie lo va a conocer, no tengo ni idea. El Jesús histórico, que así le llamaron los académicos, es un Jesús que fabricaron a partir de eh, como que toman con los evangelios y tratan de utilizar el método científico, ¿sí? Y tratan de aplicarle ciertas metodologías al Nuevo Testamento para decir, es histórico que conoció a Juan Bautista. Entonces es histórico que fue crucificado. Pero se basan en filtrar el Nuevo Testamento. Pero como tú señalaste al principio, habían otras también tradiciones sobre quién fue Jacob, Jesús. sí, pero también hay historiadores que no solo ven en ese sentido, sino en el sentido de tanto de Flavio Josefo, de los textos originales, del Talmud, que son textos judíos, y de otros textos más, ¿no? No solo tiene que ver el Nuevo Testamento. Creo que hasta que, incluso si el Talmud menciona un Jesús, es también algo que se puede corroborar de un Jesús histórico, ¿no? ¿O tú Eh, qué crees? un ejemplo es que Joseph Klausner, él dedica toda una sección al Jesús del Talmud y él ahí empieza a explicar por qué el Jesús del Talmud no es una sección histórica, solamente él desglosa que dos cosas, que hay una discusión con, ¿quién es? Ben Shattach, que él menciona que habló con un cristiano y de ahí él toma una cita en Mateo 5:17 y también Klausner menciona que se menciona sobre la crucifixión o la pena de muerte durante la víspera de Pesach, y que eso podría apuntar a que sí fue un hecho histórico, aunque quizás es desglosado de los evangelios. Es decir, del Talmud me parece que No es sería una un literatura mucho. testimonio vergonzoso lo que hace el Talmud? Sí, aunque el Talmud lo evalúan de una forma muy distinta hoy en día, pero lo que dices del testimonio flaviano, hasta qué punto son las interpolaciones y qué punto es lo no interpolado, y la cita del hermano del Señor, como le dicen a Santiago, ¿sí? En español, Ujú. Jacobo. Sí, sí. En- entonces, y de él, que este sí podría ser un personaje histórico, y tienes razón que filtran mucho, pero el punto de partida es el Nuevo Testamento. Es decir, cuando los académicos filtran, y lo que tú dices es correcto, que ellos comparan con Tácito y Plinio mencionó esto, y que Suetonio mencionó esto, y comparan muchos textos, lo hacen bajo, o sea, ¿cuál es la vara última para medir en los académicos? El Nuevo Testamento. Si encaja con los parámetros del Jesús histórico que tomaron del Nuevo Testamento, si pasa ese filtro, entonces es un hecho histórico, y si no, no. Entonces, tienes razón que utilizan, es mucho más complejo de la simplificación que estoy diciendo, ¿sí? Pero la última Ujú. vara y el filtro lo tomaron del Nuevo Testamento. Por eso es que a mí me parece que es un caso perdido y es solamente un ejercicio para aquellas personas que todavía están buscando su fe y están indagando en la historia. Y el Jesús histórico es este dulce como caramelo intelectual
que las personas o sea, como un dulce. Un dulce no tiene un valor nutricional, pero sabe rico, ¿sabes? Como se disfruta. Entonces las personas, en mi opinión, que investigan al Jesús histórico, qué lindo. O sea, no sirve de nada. No quiero decir pérdida de tiempo, porque no lo es para muchos. Para muchos esto Yo pienso determina si que, van a yo seguir pienso que teniendo su fe cristiana o no. Pero es como yo pienso que es necesario, ¿no? para muchos Es es necesario necesario en porque su proceso de al maduración igual que, religioso, no hay duda. ajá, al igual de Bar Kokhba, o sea, es necesario para conocer la historia. A todos, Es Hillel, necesario. ¿será que Hillel existió? Hay quienes dicen que Hillel no existió, que es una creación literaria, hay de todo, ¿sí? La pregunta es si el ejercicio histórico importa o lo que el cristianismo hoy en día menos, que trata de ser menos apologético y trata de ser más sincero. Muchos cristianos hoy en día dicen, el Jesús histórico no importa, lo que importa es las consecuencias de Jesús y lo que eso afecta en la vida del cristiano. Y si pasó esto o no, y el Nuevo Testamento no es histórico, entonces no importa si es una consecuencia. Entonces, ahí como, ¿sabes? La historia se va moviendo, la academia va refinando cómo concebimos las religiones y cómo concebimos la espiritualidad. Está bien, es un proceso Es un constructo importante. social. Por ejemplo, exacto, es parte de la ecuación que la humanidad estamos viviendo con este tema. Bueno, gracias por tu Jacob, intervención, Darío. una última pregunta para ya irme. Quería, justo vi un debate tuyo con Indagando con la Verdad o algo así. No estoy de acuerdo con él en muchos sentidos. Es un mexicano, creo, con el que tuviste un debate. Ok, Ya, y hay algo con el que te quería preguntar porque no estoy de acuerdo. Es precisamente que él cree que realmente, o sea, el punto del embarazo se da del Nuevo Testamento, será por Dios y en el sentido grecorromano, ¿no? Pero yo, o sea, yo lo que veo el Ruach HaKodesh es la intervención divina, no lo veo que es otro Dios, en mi cosmovisión. Entonces, lo que yo veo es que, y según los ebionitas, Jesús sí era hijo de José, y sí era hijo de María, porque el punto tribal lo del padre, no da la madre. Entonces, él explica que en verdad no, que María da el punto tribal y todo eso, pero eso quería preguntarte. Dentro del judaísmo, solo el padre da el punto tribal, y si fuera un hijo que las personas no conocieran o no estimaran que es hijo de dos personas, entraría a una sinagoga a leer el rollo del profeta Isaías, porque según Deuteronomio, que estaba un poco ahí leyendo, no permitían, creo, entrar a hijos que eran bastardos. ¿No? Entonces agarro el testimonio de los entonces, ebionitas, agarro lo que es el Deuteronomio, de que qué personas no podían entrar en una sinagoga, y agarro en el punto de que sí, quienes la- realmente se legitiman el punto tribal del bueno, padre, ¿no? acá hay Eso muchos quisiera que me factores respondas. y como para resumirlos en una sola respuesta, no, la mujer no da tribu. Dos, el, en Deuteronomio no habla de sinagogas porque no existían, no había sinagogas en ese entonces. Tres, hay que preguntarse si la cita en donde Jesús lee el rollo de Isaías es una cita histórica o no lo es. Puede que no lo sea, puede que sí lo sea. Por ejemplo, lo que Jesús lee, según el Nuevo Testamento, es un texto de la Septuaginta. Jesús, a ver, está en Judea leyendo la Septuaginta en una sinagoga. No, es un escenario que no puede ser, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que hay que preguntarse acá sobre la historicidad de eso y no quiero ser muy explícito con el tema, pero en grandes rasgos, no, la mujer No pienso no da tribu. que estaría leyendo la Septuaginta, porque en una sinagoga se leía la Torá, no la Septuaginta, ¿no? Yo pienso que las interpretaciones que se dan en el Nuevo Testamento, en el griego, porque era imposible que Pedro, una persona que también era iletrada, haya podido escribir con tanta normalidad lo que ahora se ve en el griego que se escribe en los códices, ¿no? Es imposible que una persona que no tenga el conocimiento, sea iletrada, pueda escribir todo lo que escribió, así que pienso que ninguno de los apóstoles lo ha podido escribir, tenían la tradición oral, como todo judío, y alguien lo ha reinterpretado y lo ha puesto en los Nuevos Testamentos como él lo entendía, como alguien helenizado de la diáspora podía entender Sí, eso, sí, ¿no? son los evangelios se les llamó así por, como tú dices, por tradición, por comunidades. Y bueno, gracias Darío por participar y que Gracias, sigamos Jacob. profundizando en esto. ¿Qué opinas de cristianismos, así, con ese al final, cristianismos fracasados? Yo no sé a qué se ¿Fracasados refiere. o derrotados? Derrotados, perdón. Ya Sí, pasó tanto tiempo. es un libro. Los cristianismos derrotados es Ok. un libro, una obra del doctor profesor Antonio Piñero, que habla sobre Ok. que no hubo un cristianismo. Se suele tener la idea de que el cristianismo fue una continuidad desde Jesús hasta el cristiano de hoy. Y el cristiano de hoy
en su casa está convencido de que él es la continuación histórica de este Jesús. Pero vienen los eruditos, historiadores, filólogos, en el caso del doctor Antonio Piñero, que plantean que no, es una ilusión. Lo que hubo fue cristianismos. Estos cristianismos que se desarrollan a lo largo de la historia empiezan a interpretar lo que fue el evento de la crucifixión o los eventos que tomaron lugar ahí. Y estos cristianismos van desarrollándose en paralelo, en comunidades paralelas, y al final pocos o uno por uno son derrotados. Y esos son los cristianismos derrotados, algo así a eso se refiere. Y hay un cristianismo triunfante, que de hecho también plantea de que no hay un cristianismo triunfante. Hay cristianismos también triunfantes, pero que se moldea a lo que se conoce como la heterodoxia del cristianismo, como se entiende hoy. Eso es lo que plantea los cristianismos derrotados, que no hubo una idea, y te doy un ejemplo. Los ebionitas eran una de estas escuelas cristianas que planteaban una visión más judaizada, como lo llamarían en el mismo cristianismo de hoy en día. Es decir, que tienen más rituales como cuidar Shabbat y todo esto. Y es uno de los cristianismos que se quedó atrás, y así se van pasando a lo largo de la historia. A eso se refiere a los cristianismos derrotados. Ahora, ¿qué opino? Opino que es verdad, es acertado. Así fue como se desarrolló. El judaísmo pasa por un proceso similar. Hay escuelas que son saduceos, fariseos, y los fariseos, que son los que traen la tradición oral, son este judaísmo triunfante, se podría decir.